Una vez más, mis santos hermanos, que Dios me le continúe bendiciendo a todos rica y abundantemente. Que la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo sobreabunde a cada una de las personas que están en sintonía con nosotros en su programa Otro Paso de Fe. Pues bien, mis santos hermanos, doy gracias a Dios por el privilegio de permitirme estar acá para darle una palabra de edificación, exhortación y consolación, como lo dice la palabra en el Nuevo Testamento, en el libro de Corintios. Entonces, aquí estamos para darle lo que es las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, a lo cual hemos sido llamados. Que debemos de predicar este evangelio a toda criatura, por todos los lugares, por todos los confines, sin cansarnos, a tiempo y afuera de tiempo. No importa la persona que nosotros veamos, tenemos que predicarle el evangelio al precio que sea. Porque a esto, mis santos hermanos, hemos sido llamados. Los pastores, los profetas, los maestros, todos han sido llamados a predicar el evangelio. No nos podemos quedar sentados, mis santos hermanos. Entonces, quisiera predicarle bajo el tema, un tema muy bonito, de hecho, me gustó bastante. Quisiera predicarle bajo el tema, tú eres un templo. ¿Por qué tú eres un templo? Vamos a desglosar la palabra, tanto el tiempo de profundizar y que analicemos que nosotros somos el templo, porque es lo que la palabra nos ha hecho saber. Entonces, de inmediato, por favor, vamos a leer la Biblia de costumbre, como tenemos, y es que siempre tengan su Biblia a mano, por favor, su cuaderno de apunte, porque no podemos trabajar así. Debemos de tener la Biblia. Y quisiéramos que leyéramos, por favor, el libro de Mateo en el capítulo 21, verso 12. Por favor, libro de Mateo 21, verso 12. Y por favor, vamos a leer la misma bajo la comunión del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las Escrituras dicen así: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Dice el verso 13: y le dijo: escrito está, esta mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cuevas de ladrones. Vamos a dejarla hasta ahí, mis santos hermanos. Entonces vamos a darle gracias a Dios Padre Todopoderoso por esta palabra que ha sido leída, creyendo fielmente que su palabra es veraz y que su Santo Espíritu entonces nos esté guiando, como siempre, a toda justicia y a toda verdad, para que podamos discernir, para que podamos digerir este alimento sólido que el Señor Jesús nos trae en el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Pues bien, mis santos hermanos, ya estamos acá. Entonces vamos a darle inicio al sermón de hoy bajo el tema: tú eres un templo. Entonces claramente estamos viendo aquí que Jesús tenía una costumbre de ir al templo a orar, porque la casa del Señor es el templo de la oración, donde nosotros, o podríamos decir que conciliamos una comunión para una comodidad más eficaz de hablar con el Señor. Entonces, cuando Jesús entra al templo, se ha dado cuenta que el templo corporal que había sido corrompido. Ya no se estaba utilizando el templo del Señor como debería de usarse correctamente. Entonces Jesús se indignó. Dice la palabra que había un enojo, había un celo en Jesús al ver en lo que habían convertido la casa del Señor. Al templo se le estaba dando otro tipo de seguimiento. Ya el templo no era lo que
para lo que se construyó, vamos a decir, como en los tiempos de Salomón. Salomón construyó el templo según el orden como Dios le había establecido, y más sin embargo, en ese templo se hacía la cosa correcta, porque había un temor, había un pavor de hacer lo malo en contra del Altísimo, porque de inmediato sabemos que esta persona podía morir. Pero el temor del templo, de la conducta adecuada que se llevaba dentro del templo, se había perdido. Ya la persona estaban perdiendo el temor hacia lo que son los utensilios y el deber dentro del templo. Estas personas ya estaban, los cambistas, vendiendo paloma y vendiendo otras cosas, pero ya no estaban adorando al Señor, ya no estaban honrando el nombre del Señor en el templo. Estas personas habían convertido la casa del Señor en un mercado, en un minimarket, en un colmado. Y este no era el uso adecuado para lo que era el templo del Señor. Entonces, si vosotros leyéramos una vez más el capítulo 21, desde el verso 12 en adelante del libro de Mateo, se lo voy a leer una vez más para que lo que se han ido integrando sepan de qué es lo que estamos hablando. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma. Dice el verso 13, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cuevas de ladrones. Ven que ya no se le estaba dando el uso adecuado a la casa, al templo del Señor, lo cual le costó tanto trabajo a los edificadores y al mismo maestro construir el templo acorde a como Dios le había predestinado a cada uno de ellos. Entonces había un orden, había un marco, había una guía, lo cual deberíamos de regirnos mediante la conducta dentro del templo. Entonces al templo no se le estaba dando el uso adecuado. Ya las personas no iban a orar al templo. El templo era un mercado. El templo era, se habían apoderado los cambistas. Entonces Jesús lo echó fuera a todos. Jesús se indignó porque su casa se había corrompido. Ya la persona no tenían, vamos a decirlo así, dónde orar. Ya la persona estaban al acecho de que algo tenía que acontecer. No se levantaba alguien en contra de lo que estaban ahí dentro del templo porque estaban haciendo las cosas mal. Pero para esto vino el Hijo del Hombre, para enderezar el camino de lo que se habían corrompido, porque hay caminos que al hombre le parecen que son rectos y su fin son fin de muerte, porque se tuercen al final. Entonces al templo no se le estaba dando el cuidado adecuado que se le había dado. Y hoy en día hay muchas iglesias que se han corrompido de la misma forma. Se ponen a negociar dentro de las iglesias y esto es abominación delante del Señor. Al Señor no le agrada que su casa sea un mercado. Usted puede dar una noticia, escúchese bien, una noticia de que se está vendiendo un protemplo, pero no se está vendiendo dentro de la iglesia. Perdón, se está vendiendo afuera. Entonces cuando usted liga una cosa de otra, entonces le afecta a todo lo que haceres del Señor. Y el Señor no está complacido cuando a la iglesia se le está dando un mal uso. Entonces Jesús sacó a todas las personas que estaban dentro del templo haciendo lo incorrecto delante del Señor.
Entonces Jesús claramente sacó a todas esas personas porque era ilícito todo lo que ellos estaban haciendo. Ellos no fueron al templo para orar, ellos estaban dentro del templo para negociar, y la casa del Señor fue construida para la oración, para la meditación en el Señor, para usted tener un encuentro con Dios, para usted escuchar palabra de nuestro Creador. A través de un aeropaguista, que es una persona, un expositor, que le va a hablar de lo que es la palabra y los edictos bíblicos. Estamos hablando ya de los papiros, de los rollos del Antiguo Testamento, porque estamos hablando en aquellos tiempos, no lo estoy trayendo al tiempo de ahora. Pero me voy un poco más lejos, mis santos hermanos. Y es que el paracleto de la taberculanización del Homo sapiens, estoy hablando de la tercera persona de la Trinidad, estoy hablando del poder absoluto de Dios, su esencia en la tierra, el Espíritu Santo, que nos va a traer a memoria todas las cosas que Jesús nos enseñó. Entonces eso es lo que está aconteciendo ahora. Yo le estoy trayendo a memoria a muchas personas de lo que me están viendo ahora por la televisión y por las redes sociales, lo que Jesús ya había dicho. Entonces hoy en día se ha perdido mucho el temor en la casa del Señor. Muchas personas dentro de la congregación comen chicle y lo ponen debajo del asiento, abajo de la silla o del banco. Entonces es ilícito, hermano. A usted no le gustaría que a su casa vaya alguien y esté comiendo chicle y lo ponga debajo de la silla. Eso le costó a usted sacrificio. Ahora imagínese más cuando algo es dedicado para el servicio del Señor. Debemos de cuidar del templo como así mismo vosotros nos cuidamos a nosotros mismos. Tenemos que tener más cuidado todavía de los quehaceres dentro del templo del Señor. El templo no es cualquier relajo, cualquier cosa que a todo le voy a poner la mano. No, mis santos hermanos, debemos de cuidar del templo del Señor con temor y temblor. Y esto es algo abominable, algo que se ha perdido dentro del templo. Entonces Jesús sacó a todos los cambistas que vendían palomas dentro del templo y vendían otras cosas más. Porque no era lícito que esto aconteciera dentro de la casa del Señor, el cual el Señor lo había constituido, que su casa iba a ser llamada casa de oración, casa de meditación, porque es donde habitaba el nombre del Señor en el templo. No era que Dios estaba dentro del templo, porque no hay nada que pueda resistir la presencia del Señor. Dios no podía habitar en el templo corporalmente, ni como una imagen. Dios no es una imagen. Dios es más excelente que todas estas cosas. Todo fue creado por Él y por medio de Él. Y para esto hemos sido nosotros nutridos, para dar la palabra tal y como está establecida. El Señor no habita en el templo. Según registra la palabra en el Viejo Testamento, que Dios mandó a Salomón a construir el templo y que su nombre estaría en el templo. Es lo que la palabra dice. No era que Dios iba a estar en el templo, era el nombre del Señor que iba a estar establecido en el templo. Pero hoy en día habéis corrompido el templo del Señor, habiéndolo convertido en cuevas de ladrones, en cuevas de mercaderes. Y el Señor mandó a sacar todas estas cosas, volcó toda la silla y sacó a esas personas. Y hoy en día el templo no puede ser profanado de igual manera. Debemos de cuidar del templo con más temor que en aquellos tiempos. Pero ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque ahora le voy a recitar claramente cuando Jesús dijo que Él destruiría este templo y que en 3 días lo construiría. Está hablando de un templo corporal, pero ellos no entendieron el dialecto en el cual el Señor le estaba hablando.
Entonces ellos se burlaban del Señor diciendo, pero no era este el que supuestamente destruiría el templo y que lo construiría en 3 días. Y más sin embargo no se salva a sí mismo, porque siempre van a haber las manos acusadoras en tu contra. Pero yo me voy todavía más lejos. Jesús dijo, vosotros sois casa y templo del Espíritu Santo. Usted es el nuevo templo del Espíritu Santo. Yo soy la casa y el templo del Espíritu Santo. Y por eso que le digo que debemos de cuidarlo con más temor, con más temblor. Ya no podemos andar al descubierto como andábamos en el mundo anteriormente, antes de conocer al Señor, que andábamos exhibiendo nuestro cuerpo, nuestros brazos. Debemos de cuidar de este templo, porque es casa y templo del Espíritu Santo. Pero no me estoy refiriendo solamente a lo que es el vestido para el cuerpo. Me estoy refiriendo a un templo que debe de estar en santidad, debe de estar en óptimas condiciones para que el Espíritu Santo pueda ser morada dentro de vosotros. ¿O acaso nos habéis dicho por las Escrituras que el Espíritu Santo no mora en un templo impuro? El Espíritu Santo no mora en un templo sucio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo nosotros nos conducimos, de cómo nosotros actuamos, de cómo nosotros nos guiamos al diario vivir de nuestras vidas. Debemos de ser conducidos por el Espíritu Santo, que así como Jesús fue guiado al desierto por el Espíritu, que usted también sea guiado en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A donde quiera que usted vaya, tiene que ser dirigido por el Señor, debe de ser guiado por el Señor. El Señor tiene que poner palabra en tu boca para tú poderla hablar. Bendecido sea el nombre del Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Domingo, que está en sintonía con nosotros. Domingo, que Dios te bendiga a ti y a tu familia, y que Dios prospere tu negocio en el nombre poderoso de nuestro Señor. Entonces, mis santos hermanos, debemos de cuidar de este templo corporal que nosotros tenemos, porque debemos, oiga bien, debemos de cuidar de este templo, así mismo como cuidamos de nuestra salvación. Ay de vosotros si descuidáramos de esta salvación tan grande, oigan bien, de esta salvación tan grande. No podemos descuidar de esta salvación, mis santos hermanos, pero asimismo, esta salvación depende mucho de cómo esté el templo. Si tu templo está lleno de mentira, de la abundancia del corazón hablará la boca. Entonces tú todo lo que va a hablar va a ser mentira. Tu templo debe de estar en santidad, debe de estar en paz, porque la dice la misma palabra. Procurar la paz y la santidad, sin lo cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Si estoy en paz pero no tengo santidad, no voy a ver al Señor. No tengo la vestimenta adecuada para estar en la presencia del Altísimo, del Señor. Estoy en santidad pero no tengo paz. Me falta un complemento para estar a la par con lo que el Señor quiere, con lo que el Señor demanda de mi vida. Entonces debemos de tener las dos. Debemos de estar en paz y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces debemos de estar totalmente claros, mis santos hermanos. Vosotros somos casa y templo del Espíritu Santo. Entonces donde quiera que usted vaya, usted va a hacer una carta leída. Su conducta va a dar a denotar al pueblo creyente y al que no es creyente, si usted es un discípulo del Señor o no. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que por sus frutos los conoceréis. Usted va a ser conocido según sus hechos. Los actos suyos van a denotar claramente qué tan siervo del Señor es usted. Cómo usted se está conduciendo para servir al Señor. El Señor está demandando hoy en día que su pueblo esté apercibido, que su pueblo se mantenga en santidad, que su pueblo esté en condiciones para el día de nuestra partida aquí en la tierra.
Debemos de estar preparados aquí en la tierra antes de ser llamados de parte del Señor. Entonces vosotros debemos de cuidar de este templo con un amor, con un temor reverente al Señor, de no claudicar, de no hacer lo malo ante su presencia, sino de mantenernos en condiciones óptimas para que el Señor pueda hacer morada en vosotros. Registra la Biblia claramente que el Espíritu Santo no mora en un templo impuro. Santo es su nombre. La esencia, el poder absoluto del Señor, que se contricta de cualquier cosita, de cualquier brisita, el Espíritu Santo se contricta, porque no puede estar en la inmundicia del pecado. El Espíritu Santo no puede estar donde hay engaño, donde hay enojo, donde hay celo, donde hay contiendas. Viene para redarguirte, para contradecir lo malo que tú estás haciendo. Entonces cuando ya tú estés preparado, ahora viene a ser morada contigo y te conduce por toda justicia, a toda verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Tú no puedes caminar por ese camino para llegar al Señor si no es por Jesucristo, aquel que pagó el precio por ti en la cruz del Calvario, aquel que vino a nacer como un hombre y vino a morir también como un hombre, pero resucitó por ti al tercer día, salió victorioso, no escatimó su cruz, él lo que vio por delante fue el gozo de la salvación. Es lo que vio el privilegio que le iba a otorgar a la humanidad a través de todas las profecías, de todos los milagros que ya se habían de consumado en el nombre de Él y lo que Él estaba haciendo en su trayectoria antes de ir a la cruz del Calvario a morir por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Y hoy en día no podemos ser todavía ignorantes a seguir recurrente en el pecado, donde ya hemos sido libertados de la maldición eterna de la esclavitud en lo cual le servíamos anteriormente de que Jesús llegara. Pero para esto murió, para libertarnos de esta maldición eterna de pecado que nosotros llevábamos. Entonces su sacrificio tuvo un precio enorme que hoy en día muchas personas no valoran tal sacrificio que el Señor hizo por nosotros, derramando toda su sangre en la tierra, colgado en un madero, donde dice la palabra en el Viejo Testamento: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y ahí vino a morir por nosotros una muerte horrenda nuestro Creador. Nuestro Señor Jesucristo vino a morir por nosotros en una cruz. Esto es lo que la Biblia me dice, mis santos hermanos, y lo que yo tengo que predicarle. Entonces, ay de vosotros si descuidáramos de esta salvación tan grande. La salvación es muy grande para el Señor. Y nosotros debemos de cuidarla con temor y temblor y temor. Vosotros somos casa y templo, escúchese bien, dicho por Jesús. Vosotros somos casas y templo del Espíritu Santo. Y debemos de guiarnos y actuar como tal. Hemos sido llamados a ser santos. Oiga lo que el Señor dice: sé santo porque yo soy santo. Y lo que cubre al Señor es la esencia, es la santidad misma del Espíritu Santo. Cuando se hace mención por primera vez en el Nuevo Testamento de la palabra Espíritu Santo, se hace en Jesús cuando es guiado hacia el Jordán para ser bautizado. De inmediato Juan lo ve caminando y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo.
el cual yo no conocía. Pero Él es primero que yo. Él está primero que yo, el cual yo no soy digno ni de desatar su sandalia. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, el cual yo le estoy preparando el camino del sendero del que ha de venir. Ahí es que por primera vez se le llama Espíritu Santo, porque ha posado en un hombre que fue totalmente santo. En él no hubo engaño, en él no hubo maldad, en él no hubo traición. Pero más sin embargo nosotros sí le traicionamos, nosotros sí le hemos engañado. Usted y yo sabemos en qué le hemos fallado al Señor, cómo nos hemos convertido en transgresor a través, después de este sacrificio tan grande que Él hizo en la cruz del Calvario. Sí, mis santos hermanos, así como lo oyen, se han hecho transgresores. Si no desen cuenta por su conducta, si ustedes le están sirviendo al Señor o si están haciendo una pantomima del Evangelio de Jesucristo. ¿Con qué fin Dios lo ha llamado? Dios lo ha llamado para que vosotros seáis santos, para que andemos en los deleites del Padre, para que nosotros estemos claramente subyugados al amor de nuestro Señor Jesucristo. Ya nosotros somos esclavos por amor, por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. Éramos esclavos al pecado, mas ahora somos esclavos por amor, hecho por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Es lo que la palabra me hace saber. Entonces vosotros somos casa y templo del Espíritu Santo. Debemos de cuidar del templo con temor y temor. Vosotros debemos de estar en óptimas condiciones para que el Espíritu Santo pueda ser morada en vosotros. El Espíritu Santo no mora en un templo impuro, no mora en un templo sucio. El Espíritu Santo no está donde está la contaminación, donde está la aberración hacia el Señor. Él no puede ir a un lugar donde ese lugar esté totalmente contaminado, manchado. Él no puede hacer morada en un templo así. Porque no puede posar en un templo como que si fuese hecho por manos de hombre. No puede estar dentro de una escultura, de una cúpula, de una pintura, de un cuadro. No, el Espíritu Santo no puede estar encerrado absolutamente en nada. Cuando la palabra dice en el Nuevo Testamento, y el Espíritu se sujeta al profeta, no está hablando que el Espíritu Santo va a hacer lo que diga el hombre. El Espíritu Santo no se sujeta a ningún hombre terrenal. El poder del Espíritu Santo no se sujeta a ningún hombre en la tierra. Cuando dice que el Espíritu se sujeta al profeta, está hablando del espíritu que hay en el hombre, que debe de ser sujetado al hombre, porque surgen emociones. Al declarar palabras que no son guiadas por el Espíritu Santo, surgen emociones. Pero cuando se habla del Espíritu Santo, el cual toma dominio y control de nosotros, entonces habla misterios. El Espíritu Santo es el poder absoluto, es el don perfecto del Señor. Cuando Jesús fue guiado al desierto por el Espíritu para ser tentado por la oposición, por el diablo, hablándole claro, dice que Él descendió en el poder del Espíritu. Es decir, el Espíritu lo guió al desierto. Pasaste tu prueba, pasaste tu tentación. Ahora tú vas a descender en el poder del Espíritu. Y fue de manifiesto que donde quiera que Jesús llegaba, era notorio que aún sin declarar la palabra, había sanidad solamente por el cerco que había en él del poder de Dios, accionado en el verbo hecho carne que habitó entre nosotros, refiriéndose al Cristo, el cual lo dice claramente Juan en su capítulo 1, desde el verso 1 en adelante, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo, ya en el verso 4, habitando en la tierra, se está refiriendo que era el Cristo. Por eso es que Juan, cuando lo ve, que él se está dirigiendo al Jordán, dice: he ahí el Cordero de Dios. He
ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan bautizaba para arrepentimiento, para perdón. Pero más sin embargo Cristo es para perdón de pecado. Usted sabe que Juan bautizaba, era para arrepentimiento. Juan le predicaba y le decía a generaciones de víbora incrédula. ¿Quién le enseñó a huir de la ira venidera? Arrepentíos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. Pero más sin embargo ahora viene el Cristo, ahora viene el Mesías, ahora viene del de que se estaba hablando desde el Génesis, que le tenía que pisar la cabeza y él iba a ser herido en el carcañal. Ahora acontece lo sobrenatural, que este es quien bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Es Jesús quien bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y hay personas que no reciben, y no sé por qué me estoy saliendo. Hay personas que no reciben el poder o el bautismo del Espíritu porque lo están pidiendo mal. O porque lo están pidiendo. ¿Qué es lo que tú vas a hacer cuando tú tengas el poder del Espíritu Santo? Vuelvo y le digo, ese no era el tema, pero me metieron ahí. El poder del Espíritu Santo debe de ser utilizado para la edificación de la iglesia, para Dios ser complacido, para Dios ser glorificado. Bendecido sea el nombre del Señor. Vamos a leer, por favor, en el libro de Isaías, Isaías 56:7, por favor. Capítulo 56 del libro de Isaías, en el verso 7, por favor, vamos a darle lectura. Me voy a llevar de un consejo que me dieron ayer, que no leyera tan rápido. Bendecido sea el nombre del Señor. Dice así: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Oiga lo que el Señor está hablando aquí en este capítulo del libro de Isaías, Isaías 56 del 7 en adelante, que Él lo traerá para que oren en su santo templo, o sea, en su casa, porque su casa es casa de oración. Al igual que como ya lo habíamos leído en el libro de Mateo, Mateo 21, desde el verso 12 en adelante. Pero lo voy a leer desde el 13. Y les dijo, escrito está. Lo que se dijo allá, escúchalo bien. Ya yo le leí Isaías 56 desde el verso 7 en adelante. Ahora mire lo que dice Mateo, que Jesús le está diciendo en el capítulo 21, verso 13. Y les dijo, escrito está. Es decir, yo lo que le voy a decir es lo que está escrito allá. Mi casa, oiga bien, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cuevas de ladrones. Jesús lo que le está diciendo claramente, allá está escrito acerca de mí, que mi casa será llamada casa de oración. Y el verso que leímos en Isaías 56, desde el verso 7 en adelante, está hablando que las personas iban a orar al Señor. Déjeme leérselo porque esto está bueno. Esto está excelente. Dice así: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi pueblo, Dios mío, mire, es que Dios no deja nada suelto. Dios todo lo que hace, lo hace en un orden, para que no tengamos justificación de decir que no hicimos las cosas correctas. Entonces Dios va a recoger, según registra la palabra en el Viejo Testamento. Permítame ilustrarle un poco, por favor.
Le voy a quitar un poquitico de su tiempo, lo cual es el tiempo del Señor, para que me escuchen con esto. Dice la palabra que las oraciones de los santos llegan ante la presencia del Señor con olor grato, que cuando se hacía un sacrificio, ya hablando en el Viejo Testamento, si ese humo del holocausto se esparcía, daba el indicio y daba a notar que Dios no aceptaba ese sacrificio. Pero más sin embargo, cuando el holocausto sube derecho hacia arriba, está diciendo claramente que el sacrificio que se está haciendo en la tierra, Dios lo ha aceptado con olor grato ante su presencia. Es que el sacrificio, cuando proviene de parte de vosotros en oración y súplica, ruego, con llanto, con moco, como ustedes quieran llamar, a la presencia del Señor, o sea, estando en la presencia del Señor, sube con olor grato y Él lo acoge, es aceptable ante Él. Es decir, que las copas de las propiciaciones se están rebosando, se están llenando, porque tus oraciones no están yendo al vacío. Tus oraciones han sido contestadas. Daniel oró y el mismo día sus oraciones fueron contestadas, pero había una batalla, el cual Miguel la estaba peleando con el príncipe de Persia. Pero Gabriel bajó a decirle a Daniel lo que estaba aconteciendo en el mundo espiritual, para que entonces en el mundo secular se haga de manifiesto lo que en el mundo espiritual se había decretado, lo que había acontecido, lo que se tenía que hacer de manifiesto ahora en el mundo secular, ya a lo terrenal se hace de consumado. Hay muchísimas peticiones que ya Dios dijo sí, pero todavía no se ha hecho de consumado en tu vista. Todavía tú no la has hecho, no la has visto con tus propios ojos, no la has palpado, pero ya hay un sinnúmero de bendiciones que ya han sido contestadas. Hay personas que están pidiendo desde hace muchísimo tiempo el conocimiento de la palabra, pero más sin embargo no leen la Biblia, más sin embargo no oran, no se sacrifican. Entonces, ¿cómo van a conocer del Señor si no oran, si no ayunan, si no buscan, si no leen, si no se sumergen en su presencia? Quieren que le baje el rollo, que te lo coma y ya, aquí estoy. Es una computadora que yo le voy a pasar informaciones. Eso no es así, mis santos hermanos. La gente habla del conocimiento que Pablo tenía, pero Pablo era un erudito del Antiguo Testamento. Ahora Pablo se está haciendo un nuevo erudito de las revelaciones de Jesucristo y del plan venidero. Y está hablando de los misterios del reino, y lo está trayendo a colación para que usted tenga este conocimiento. Pero ya esto es un hombre ilustrado, esto es un hombre que estaba totalmente preparado. Pero tú te estás preparando. ¿Qué tú estás haciendo para tener el conocimiento que tú quieres tener de parte del Señor? ¿Y para qué también lo quiere usar? El conocimiento es como tener el don del Espíritu Santo. ¿Para qué tú lo vas a tener si tú no lo vas a poner por práctica? ¿Para qué tú quieres ser un maestro y guardar todos los papiros, todas las Biblias, todo el conocimiento, tenerlo engavetado? ¿Para qué lo habéis pedido entonces? Para guardarlo. Entonces, ¿qué tipo de maestro tú eres? Tú no estás poniendo a multiplicar lo que el Señor ha puesto en tus manos. ¿Para qué tú quieres el Espíritu Santo? Como hace unos días estábamos hablando aquí en el canal. ¿Para qué tú quieres el Espíritu Santo si tú no vas a los hospitales, si tú no vas a la cárcel, si tú no sales a ministrar, si tú no estás presto para dar una palabra en el tiempo que tenga que darla? Dios está esperando personas que quieran dejarse usar, personas que quieran ser ministros de su presencia, expositores de su palabra. Hoy Dios está buscando personas por todos los lugares que quieran servirle al tiempo que sea, para predicar un evangelio como lo predicaba Juan el Bautista, para predicarlo como lo predicó Jesús, y asimismo como varios de sus seguidores, y hablando del apóstol Pablo.
Esta generación debe de levantarse a sí mismo como se levantaron aquellos hombres en la presencia del Señor. El Señor anda buscando personas que crean en su poder, que crean en el Santo Espíritu, que estén cuidando del templo del Señor. Personas que estén en condiciones de saber ministrar el altar del Señor, porque tú eres un altar, tú eres casa y templo del Espíritu Santo, tú eres el púlpito en la calle, tú eres la persona que Dios va a utilizar en la tierra para dar su palabra por todos los confines, predicando este evangelio al precio que tenga que predicarlo, sin pasarle pañito tibio. Al ladrón que tú le llames ladrón, al mentiroso que tú le digas mentiroso, al que está pecando que tú le digas claramente en qué es que está pecando, para que pueda ser redarguido, para que esta persona pueda acercarse al Señor y pueda ser perdonado, que esta persona confiese lo que haya hecho. Pero si tú no te levantas, si tú no tomas una decisión en acceder a lo que el Señor quiere, entonces ¿para qué tú quieres el Espíritu Santo? Para decir que tú hablas en lengua. El hablar en lengua es solamente un don. Porque las lenguas se acabarán, mas su palabra permanece para siempre. Las profecías cesarán, pero su palabra, su estatuto, lo que está escrito, permanece para siempre. Dios no anda cambiando de parecer de palabra. Lo que Dios dice hoy, a los 20 años, vuelve y te lo dice. Mis santos hermanos, debemos de procurar, de cuidar de esta salvación con temor y temblor. Ay de vosotros si descuidáramos de esta salvación tan grande, lo cual al Señor Jesucristo le costó bastante ir a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Cuando nosotros éramos inmerecedores de recibir tal sacrificio, y el Señor se dio a sí mismo para que vosotros pudiésemos tener la salvación, para que nosotros pudiésemos ser hijos de Dios, porque también Satanás tiene hijo. Jesús lo declaró, porque vosotros sois hijos del diablo. Es decir, que aquellos que no están haciendo la voluntad del Señor, y no le voy a pedir perdón porque sé que esta palabra se oye un poco cruda, pero así mismo se la tengo que dar. Este era el evangelio que Jesús y Juan el Bautista predicaban. Juan le decía: generaciones de víbora incrédula. Jesús le decía: hay fariseos hipócritas. Se lo decía en su misma cara. Jesús no esperaba que ellos se fueran. Jesús se lo decía a ellos mismos y seguía predicando el sermón. Jesús le estaba exhortando a cada uno de ellos. Cuando los fariseos se presentaban, Jesús le decía: hay fariseos hipócritas, porque ellos se paran en una esquina para ser vistos con sus oraciones, con sus vanas repeticiones. No es que tú estés repitiendo claramente y pasando bolita, es que tú digas las cosas claras, que tú andes sumergido en su presencia. Procurar la santidad y la paz, sin lo cual nadie verá al Señor. Y este evangelio debe de ser predicado, mis santos hermanos, por todos los lugares, a todas las personas. Bendecido sea el nombre del Señor. Arsenio, permítame la alabanza, por favor, y el otro micrófono. Vamos a orar, mis santos hermanos. Vamos a honrar el nombre del Señor. Vamos a ser dignos de lo que el Señor tiene para con nosotros. Pero antes de todo, déjeme leerle por favor este precioso salmo. Podía leérselo entero, pero me quiero enfocar el verso. Lo voy a leer completo. En el cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Todo lo que habiten en la tierra, escuchen bien, todo lo que habiten en la tierra, es lo que dice aquí. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Verso 2. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios y no nos hizo, y Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de sus prados. Entrad por su puerta con acción de gracia, por los atrios de alabanza.
Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Todas las generaciones debe de adorar el nombre del Señor. Yo pensaba que era el otro que te iba a pasar. Bendecido sea el nombre del Señor. Y de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo el unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios lo único que quiere, mis santos hermanos, es que tú le seas fiel. Es que tú estés sumergido en su presencia. Que Dios bendiga de manera en especial nuestro hermano Wester, el pastor, que estuvo con nosotros deleitándose y nos gozamos bastante con sus enseñanzas. Que Dios bendiga al pastor, a su esposa y a la congregación. Nuestra hermana Virna, que está en sintonía con nosotros, que Dios te bendiga rica y abundantemente en el nombre poderoso de Jesús. Dios anda buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Es necesario que adoremos al Señor. ¿Se escucha? Es necesario que adoremos al Señor. A tu nombre sea la gloria. Santo y poderoso eres, Señor. Padre, mira cada una de las personas que han estado presentes, Señor, que han escuchado, Padre de la gloria, lo que tú le tenías a ellos en el día de hoy, Señor. Ayúdanos a guardarnos para ti, Señor. Ayúdanos a ser casa y templo del Espíritu Santo, Dios mío, a ser digno de tu Santo Espíritu, Padre. Padre, te presento a cada una de las personas, Dios mío, que nos están viendo por la televisión, por el canal 74, Dios mío, y por las redes sociales. Bendícele, Dios mío, darle al encuentro a aquella persona, Dios mío, que aún no te han conocido. Provee, Señor, en sus vidas. Muchas personas están necesitando un milagro de ti, Señor. Asístele, Padre. Pasa tus manos poderosas sobre cada una de esas personas, Dios eterno. Muchos se están regocijando, Dios mío, en tu presencia. Muchas personas necesitan fortaleza, Señor. Fortalécele de manera en especial. Dale fuerza de tu fuerza. Fuerza del búfalo, Dios mío. A tu nombre sea la gloria para siempre, Dios mío. Mira aquellas iglesias, Dios mío, que aún no se han corrompido, Dios mío. Aquellas iglesias que aún no han vendido el mensaje real de tu presencia, de tu existencia, Dios mío. Cúbrele, Dios, Señor, guárdale, Dios eterno. Provee, Señor, dale la fortaleza necesaria, Señor, para que sigan haciendo tu obra. Porque estas iglesias están siendo sediadas, Dios mío, están siendo zarandeadas y oprimidas por el enemigo, Señor. Guárdale, Señor, protégele, cúbrele, Señor. Que tu sangre preciosa esté sobre cada una de estas personas que se están guardando para ti. Aquellas personas que tienen grandes propósitos, Señor, los cuales tú la has marcado con un propósito bien grande. Guárdale, Dios mío. Hazle saber que no están solos, que tú no le has abandonado, Dios mío, que tu espíritu está ahí, que tan solo tienen que clamar y van a ver la gloria del Señor, así como Jesús le dijo a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Muchos están esperando una manifestación de tu Santo Espíritu, pero no están provocando la presencia del Señor. Padre, muchos necesitamos sumergirnos en tu presencia. Danos fuerza, danos la sabiduría, danos el entendimiento para estar siempre en condiciones de estar en tu presencia, para ser ministro digno de tu amor, de tu misericordia, de ir por todos los lugares con tu amor, Señor, predicando este evangelio. Dale fortaleza a tu pueblo, Dios mío. Bendícele, provee en su vida de manera en especial, Dios mío. Regocíjate cada día, Señor, en tus siervos. Regocíjate, Señor, cada día, y que tu presencia nunca se aparte de aquellas iglesias, Señor, que están procesando ahora mismo por un camino, Dios mío, difícil, que están atravesando un camino totalmente, Señor, tedioso. Pero sobre toda cosa guarda su corazón, Dios mío.
Fortalece a cada pastor, Dios mío. Los pastores son unos de los más golpeados, Señor, de los que más han sido abofeteados, Señor, y criticados en el planeta Tierra. Señor, dale la sabiduría a cada pastor de que esté sumergido en tu presencia, que nunca se salga debajo de la nube, Dios mío, que siempre estén debajo del abrigo del Altísimo, Señor, que siempre estén debajo de tu presencia, Señor, que seas tú que esté guiando y le esté poniendo el amor de seguir en la obra, de seguir adelante. Muchos pastores quieren dejar la obra porque están viendo tantas dificultades, tantas tribulaciones, pero es necesario, porque así mismo te costó a ti, Señor, sacrificio mantener este pueblo, lo cual tú has fundado tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Bendice a cada una de estas personas, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Que Dios bendiga de manera en especial a cada una de las personas que están todavía en sintonía con nosotros. Nos veremos mañana en otra entrega más de su programa Otro Paso de Fe, que se transmite por GDM Studio TV Canal 74. Bendiciones y hasta la próxima.